Bueno, muy buenas tardes. Ya dado el circuito, ya dada la descripción y el sentido y asignación del sentido de las corrientes en los nodos n-1 y el nodo de referencia, que es B sub 5, ya sería B sub 0. Entonces continuamos con la descripción de corrientes en función de los elementos pasivos y voltajes, a su vez voltajes nodales mediante sus ecuaciones primitivas. ¿Listo? Dado eso, continuamos explicando cómo sería la corriente de cada elemento pasivo. Entonces, un ejemplo dado sería la corriente del capacitor en función del tiempo va a ser igual al capacitor del voltaje V sub C con respecto al tiempo. Pero V sub C es ¿qué? Lo tenemos que expresar directamente como en función de los voltajes nodales. Entonces sería que al mirar la corriente, al mirar el voltaje dado, o lo que nosotros aquí atribuimos para asignar las corrientes, ya tendríamos ya el sentido del voltaje. Entonces podemos decir que el voltaje P va a ser el voltaje direccionado en el nodo a mayor potencial menos el voltaje direccionado al nodo de menor potencial. Listo, entonces sería B sub P menos B sub Q. Lo mismo sería para este, que sería 1 sobre L desde menos infinito a T de B sub L de T, pero B sub L de T es que el voltaje B sub P menos el voltaje de sub Q, que yo ya lo expliqué anteriormente en este, que sería lo mismo de este, y lo mismo sería para este. Y sub R de T va a ser B sub P menos B sub Q con respecto al tiempo. Este B sub P menos B sub Q, vuelvo y repito, sería el voltaje en el nodo direccionado en el nodo que va a mayor potencial menos el voltaje direccionado al nodo que va a menor potencial con respecto al resistor. Listo, continuando con el ejercicio, ahora vamos a continuar con la determinación de las corrientes en los inductores acoplados. Ahí ya deberíamos de tener en cuenta que comenzamos que aquí iría la corriente del inductor 1 y aquí la corriente del inductor 2, pero yo ya dije que esto es I sub 1 e I sub 4. Como lo podemos ver en la imagen, I sub 1 sería I sub L1 y I sub 4 sería I sub L2. Listo. Entonces va a estar igual a sus dos condiciones iniciales, que más adelante lo explicaré, más la matriz de cofactores, que sería el L1, ¿cierto? Que sería su constante del inductor, diagonal a L2, que sería la constante del inductor 2, y aquí que iría la marca, que la marca ya la vamos a determinar. La marca lo que nos dice es que es una representación de que ambos están acoplados, hay un campo magnético entre ambos, ¿cierto? Hay un flujo magnético. Entonces, ¿cómo determinamos ese flujo magnético entre esas dos marcas? Tenemos que determinar nuestro sentido, si es positivo o negativo. Es positivo cuando en ambos inductores entra por marcado y sale por no marcado. O si es negativo entre ambos, si en uno de los inductores entra por marcado y sale por no marcado, y el otro entra por no marcado y sale por marcado, o viceversa, ¿cierto? Entonces, ya aquí analizando esto, podemos decir que la corriente 1 entra por marcado y la corriente 4, que sería la corriente en el inductor 2, entra por marcado. O sea que ambas son positivas, pero esto está elevado a la menos 1 porque ya sabemos que la corriente del inductor es 1 sobre L, ¿cierto? De la integral de 0 a t de B sub 1, pero B sub 1 es ¿qué? B sub 1 está determinada en función de los elementos pasivos, pero lo tenemos que determinar en función de los voltajes nodales. Entonces B sub 4, ¿qué es? B sub 4, como yo dije anteriormente, B sub 4, véanlo acá, que sería el del inductor 2, vuelvo, qué pena con ustedes ahí, si me equivoqué. B sub 4 es ¿qué? B sub 4 es B sub P menos B sub Q, pero B sub P es ¿qué? B sub 4, que sería este sentido de dirección que yo iría acá, desde B sub 4, sería desde B sub 5 hasta B sub 4. O sea, la corriente va desde B sub 5 hasta B sub 4, pero su voltaje sería arbitrario o
o inverso al sentido de la corriente. Ya tendríamos ahí que decir que como la corriente va en caída de potencial, el voltaje va de menos a más, siendo la flechita de acá menos, ¿cierto? Y la cola, que es imaginariamente acá, más, ¿cierto? De más a menos. Entonces menos, o sea que el voltaje va de menos a más, o sea que sería B sub 5, siendo el 0, la representación del nodo de referencia, menos B sub 4. Entonces podemos analizar acá que es 0 menos B sub 4. Y B sub 2 menos B sub 1 es ¿qué? Y el voltaje en el inductor 1. Como nosotros ya determinamos acá un sentido de corriente, que sería I sub 1, entonces ya sabemos que esta flecha va a ser el menos de la cola de la dirección representativa del voltaje 1, y la cabeza sería la cola de este, ¿cierto? Que sería la representación positiva de subida de potencial del voltaje en el inductor. Entonces, para no enredarnos, sería B sub 2 menos B sub 1, como lo vemos acá. Listo, ahora ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora seguimos con nuestra segunda ecuación de los elementos pasivos. Entonces sería el inductor, que sería I sub 2, ¿cierto? I sub 2, mírenlo acá. Sí, acá. Entonces, I sub 2, ¿qué sería? 1 sobre n de la integral desde menos infinito hasta infinito, o, perdón, de menos infinito a t, o I sub 2 sub 0, que sería la condición inicial, más la integral desde 0 a t de el voltaje en ese inductor. Entonces, como lo tenemos acá, sería I sub 2 sub 0 de t más 1 sobre L de 0 de t del voltaje 2 de t. Pero el voltaje 2 sería, como antes dicho, el voltaje en función de los elementos pasivos, pero lo podemos determinar ya en función de los voltajes nodales. Entonces miramos I sub 2, que está en esta dirección, o sea que el voltaje de ese inductor sería en esta dirección, en sentido opuesto al de la corriente. Entonces sería de B sub 7, que sería esta flechita, es como esta flechita que tenemos acá. Entonces sería B sub 7 menos B sub 6. Entonces, como podemos denotar, sería B sub 7 menos B sub 6. Entonces ya tenemos la ecuación para ese inductor. Ahora ya seguimos con la ecuación para el capacitor, que sería I sub 3. I sub 3, mírenlo acá, que yo determiné este sentido para decir que este sentido de corrientes, para yo decir que ambas tienen el mismo sentido y dirección del voltaje, tanto como B sub C como B sub 3. Lo mismo lo hice para o sea, no lo hice para este, pero ya más adelante puedo explicar. Entonces sería este, que sería el positivo, ¿cierto? Entonces B sub 8 menos este, que sería el negativo, que sería su representación del nodo 7, ¿cierto? Entonces sería B sub 8 menos B sub 7 con respecto al tiempo, por esta capacitancia, que sería nuestra constante. Y la última, que sería la corriente 5 con respecto al tiempo, que va a ser igualada a ¿qué? A B sub 5 con respecto al resistor. Pero ese B sub 5 es ¿qué? B sub 5, como lo podemos ver acá, su dirección y sentido de corriente sería de B sub 6 a B sub 1, entonces el sentido y dirección del voltaje sería de B sub 1 a B sub 6, siendo B sub 6 el positivo y B sub 1 el negativo. Entonces sería B sub 6 menos B sub 1. Entonces ya esto es todo para este paso. Ya para el paso siguiente vamos a obtener el sistema de ecuaciones linealmente independientes.